Profesora nuestra de la carrera de Diseño de Interiores, pero también es profesora de Diseño Industrial de la FAU y va a presentar el rol de la historia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales del diseño. Bueno, menudo tema para empezar, ¿no? El tema de la historia, y sobre todo por ahí para los alumnos, no solo la historia, sino todas las materias del área de ciencias sociales, que cuesta descubrirle el sentido, pero, digamos, esa suerte de falta de posicionamiento inicial que de pronto tienen las ciencias sociales se va decantando a lo largo de las distintas carreras del diseño, y está muy claro esto, que la formación de todo diseñador, de cualquiera de las áreas a las cuales corresponde, hay dos grandes cuerpos de conocimiento, los que hacen específicamente a la práctica del diseño, a la práctica profesional, y los que hacen a lo que se llama la cultura proyectual. Digamos que, obviamente, dentro del primero, las materias troncales de las carreras de diseño, más las materias instrumentales, las tecnologías, son las que mayor peso tienen. Y las ciencias sociales están del otro lado, junto también con las materias troncales, pero dando el fundamento básico que hace falta para toda labor de diseño. Partir realmente de una clara conceptualización. Ezio Mancini plantea justamente sobre la cultura del proyecto, que es lo que legitima el rol del diseñador como intérprete de la sociedad. Un diseñador trabaja con un sentido social. Primero de todo, es respuesta a la sociedad. Y eso lleva a que el diseñador tiene que estar preparado para la labor proyectual. Tiene que investigar la realidad en la cual se generan las demandas para las cuales va a dar solución. Detecta justamente los problemas y se delinean las estrategias. Entonces es muy importante contar con esa gran base conceptual, porque justamente el diseñador va construyendo en su proceso formativo un bagaje cultural que le va a dar la base para poder interactuar, digamos, con esa realidad social donde está el diseño industrial, el diseño de productos, la arquitectura también como diseño, lo que hacemos en esta institución, el diseño de interiores, el diseño de equipamiento, también el diseño gráfico, etc. Es muy importante el estudio de propuestas y de autores. Esa mirada que se puede dar desde pronto de materias como son las historias, pero también las teorías que nos permiten entender las posiciones de los que son referentes de determinados momentos y que nos permiten entender realmente cómo es ese proceso que hacen otros para generar nuestro propio proceso. ¿Para qué? Hablamos de encontrar caminos y esencias, no de repetir modelos. Por eso es muy importante la reflexión y la decantación que se hace en estas asignaturas para que realmente haya un uso operativo de la historia. Entonces, de esa manera, vinculando todos esos referentes, encontrando caminos, encontrando esencias y relacionándolos con el propio medio donde uno tiene que actuar, es donde realmente se puede dar respuestas a la sociedad. Ese es el fin que debe tener la labor de diseño, aunque no todos lo ven así. Los docentes de historia deben brindar herramientas y deben formular estrategias, de modo de que el alumno, el futuro profesional, llegue a saber ver primero, después reconocer, después analizar, para llegar realmente a la interpretación de cómo y por qué los diseñadores han ido dando las respuestas que han dado en el tiempo. Y uno tiene que mirar desde el hoy, muchas veces el pasado, y hay que entender bajo qué contexto actuaron.
porque no podemos pretender hoy que se formulen acciones como de pronto pueden haber sido las de un movimiento moderno que tuvo realmente una base ideológica y un contexto por el cual actuó como actuó, y después muchos de los modernos revisaron esas posiciones porque cambió el contexto cultural. Y entender que en los diseñadores hay respuestas, no solamente respuestas concretas en términos de proyectos, sino también hay un gran bagaje teórico que es bueno recurrir a eso. Y que de pronto sí, a veces en algunas carreras se los deja de lado porque cobra demasiado protagonismo el pragmatismo, la resolución, y se pierde esa base conceptual. ¿Cómo llegar a esto? ¿Cómo llegar a generar en el futuro profesional esa base de cultura proyectual? Promoviendo, digamos, la formulación de una crítica, que el alumno reflexione, que pueda haber siempre comparaciones de los casos estudiados para fortalecer su propio proceso proyectual. Siempre hay que mirarlo desde estas asignaturas viendo la labor proyectual. No es la mirada nada más que un relato, sino realmente extraer pensamientos, extraer metodologías de trabajo, extraer resultados y sobre todo después ver qué pasó con estas propuestas, cómo fueron receptadas en su momento, qué impacto produjeron en la sociedad, etcétera, etcétera. Y esto lleva ¿a qué? A que el alumno adquiera competencias, que hoy está dentro del plano, ¿no es cierto?, educativo, el fortalecer esto no para superar al otro, sino para saber para qué y cómo actuar y poder realmente insertarse también en distintos contextos. Por eso planteamos que la historia debe verse como una disciplina que permite integrar todos los aspectos que uno puede y debe visualizar para entender el marco en el cual se mueve un diseñador. El marco cultural, el marco político, el marco económico, social, institucional, etc. Y establecer esa relación significativa entre pasado y presente. Es ir y venir permanentemente de la historia para ver estos distintos protagonistas, y muchas veces podemos trabajar sincrónicamente y también diacrónicamente, que va dando realmente herramientas muy interesantes para trabajar y entender los problemas, entender las soluciones, trabajar con distintos ejes en términos de espacio interior y de equipamiento, fundamentalmente referido a lo que hacemos específicamente en esta institución, sobre la arquitectura, sobre los productos, sobre los servicios, depende de la carrera. Y de ahí sale el verdadero objeto de estudio. El objeto de estudio de un diseñador de interiores es el espacio interior y es el equipamiento también. Entonces tenemos que, los docentes que estamos en estas disciplinas, enmarcar el objeto de estudio no desde las fortalezas que traemos si venimos de las bellas artes, de la arquitectura o del diseño industrial o del diseño de interiores. Hay que trabajar con los objetos de estudio clave de lo que va a ser la formación de sus profesores. Entonces así se debe plantear la historia con esa particularidad de acuerdo a la diversidad de ofertas académicas que tengamos. En lo que es la enseñanza de la historia, consideramos fundamentalmente que lo que se tiene que proponer a todo docente es que el alumno ejercite y desarrolle la capacidad para comprender y reflexionar, primero de todo, y que aprenda a expresar sus opiniones. Porque lo importante es posicionarse y poder fundamentar esas posiciones, no repetir un texto para que el profesor sienta que conoce, digamos, la información básica de un tema. Que se tiene que entender que la historia permite hacer una mirada hacia la propia labor que está haciendo, pero hecha por otros y vista desde una perspectiva. En un estudio histórico uno maneja todos los aspectos que se manejan en el proceso de diseño y la concreción de las distintas labores que uno tiene que hacer dentro de su disciplina. Y comprender fundamentalmente el rol del diseñador como alguien
contexto social, que muchas veces puede hasta colaborar a producir cambios importantes. Es un componente social y no es un ser ni privilegiado ni aislado que puede imponer sus propias visiones, trabaja también para los otros. Sozas, cuestionando un poco desde el campo del diseño industrial lo que ha provocado el marketing en la labor de los diseñadores, se plantea que el diseño debería tener fundamentos éticos, recuperar esa ética y preocuparse, plantear por cómo sus objetos se sitúan en el mundo, por su finalidad, ocupar una posición en la sociedad dándole sentido y significado, y no solamente ver la sociedad en términos de mercado y de consumo. Por eso hay que plantearse desde la historia la mirada hacia el hombre como el centro del diseño, un hombre como ser social que pertenece a una comunidad que tiene sus propios modos de vida, comportamientos, tradiciones, pero que también es un hombre concreto, que tiene sus particularidades, que depende del momento en que actúa, que hay una cosmovisión y también hay una incidencia cultural según los momentos como el que estamos viviendo ahora, que produce cambios sustanciales y muchas contradicciones. Pero también como un ser histórico, un hombre que va cambiando a través del tiempo y como han ido cambiando las costumbres sociales en las imágenes de arriba, pero también como van cambiando los modos de pensar, de actuar de los distintos diseñadores. Elegimos algunos nomás como referentes. Digamos que el análisis histórico crítico uno lo puede sustentar fundamentalmente en esa trilogía vitruviana, pero siempre marcada dentro de un contexto económico, social y cultural, donde uno en las propuestas de los diseñadores va a entender los aspectos funcionales, tecnológicos y formales, pero también es importante trabajar con el concepto de cambios, rupturas y permanencias para poder ir a entender justamente esa relación entre los diseñadores a través del tiempo. Y bueno, y trabajos que pueden producir los alumnos trabajando ya sea con el contexto en la imagen de arriba, con lo que es el estudio de un espacio, con el estudio del equipamiento o trabajar a partir de pronto del eje de los materiales. Hay miles de maneras de hacer estas propuestas de trabajo. Pero esto de consolidar el rol de la historia y también de las otras materias de las ciencias sociales en la formación de los diseñadores no es solo misión de los docentes que pertenecemos a esas áreas, sino que se deben generar instancias de articulación entre las distintas áreas. Es muy importante. En esta escuela, por ejemplo, no solamente sería importante hacerlo dentro del mismo trayecto o la misma tecnicatura, sino hacerlo intercambiando con las distintas especialidades que se dan. Pero además es importante que las materias troncales, lo que serían los diseños, tengan en cuenta que todas estas asignaturas contribuyen al proceso de aprendizaje del alumno. ¿Para qué? Porque pueden llegar a fundamentar un tema, el enfoque, plantear la estructura metodológica, relacionar la etapa de análisis con el desarrollo de la propuesta, establecer relaciones de intencionalidad y concreciones y justificar a nivel conceptual una propuesta. Es decir, estas materias colaboran o ayudan a esto. La otra alternativa que tengo dentro de esta institución de trabajar en una asignatura de taller en la tecnicatura de diseño de interiores, hacemos un ejercicio en la materia llamada técnicas de la vidriera, donde los alumnos tienen que producir a través de una maqueta de estudio una propuesta de diseño de una vidriera, con esta particularidad, que en ese proceso, dado como está formulado el tema, digamos, aprendan a resolver problemas, aprendan a comunicar ideas, analizar, indagar, y fundamentalmente lo he usado también como algo que a veces uno reclama porque está en la otra área, es decir, bueno, ¿cómo puedo vincular esto del campo teórico con el campo proyectual? Un pequeño ejercicio que dura muy poco tiempo. Acá hay parte de las víctimas de ese ejercicio y que
permite que el alumno haga un proceso distinto. Entonces, este año, lo venimos haciendo desde hace 3 años, trabajábamos antes con arte, este año hemos trabajado el cine y hemos vinculado películas con diseñadores de equipamiento, formulando la propuesta de que los alumnos tienen que diseñar una vidriera para una empresa de equipamiento que tenga diseño de autores reconocidos, tanto nacionales como internacionales. Y les damos las duplas, entonces de pronto trabajar el equipamiento de Zaha Hadid con la película La Matrix. Y lo interesante es ver cómo los alumnos han planteado con los mismos temas de hoy la materia en 3 cursos propuestas absolutamente distintas, las miradas distintas. Entonces, cómo han ido trabajando acá para buscar esta mezcla y sintetizar la esencia, sobre todo de la Matrix con estos muebles, aplicando además cosas que hacen a los conceptos que manejamos en la asignatura, las retóricas, las leyes de la Gestalt, los mensajes. Y bueno, una de las propuestas sobre esta temática, trabajar esta idea de que la vidriera es ese espacio generado justamente como ciberespacio y fundir la esencia de ambas cosas. Otra de las duplas era la película Sueños de Akira Kurosawa con el equipamiento de Toyo Ito. Entonces, bueno, una mirada absolutamente distinta, pues son diametralmente opuestas los contenidos y además la carga visual de estos filmes. Entonces el proceso, que no tiene sentido abordarlo acá completamente, pero cómo han ido decantando primero la película, después el arquitecto y diseñador, cuáles son los conceptos que han sacado de cada uno para llegar entonces a una síntesis de lo que tiene que transmitir justamente la vidriera. Y ahí aparecen las propuestas. Y ahí están los alumnos entusiasmados y trabajando. Otro de los temas era Amélie junto con Karim Rashid o de pronto tiempos modernos con los muebles de los arquitectos del movimiento moderno, es decir, miles de interpretaciones, y les lleva a mirar aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las manifestaciones de una manera distinta. O el caso de tomar, por ejemplo, la película Moulin Rouge con la silla Tonet, o los muebles de los diseñadores italianos de los 60 con el submarino amarillo. No se ve bien la imagen, pero bueno, esto lleva, y retomamos acá la palabra de alguien que es un orgullo que sea de Córdoba, que es César Naselli, que recientemente ha publicado un libro sobre la innovación en el proceso de diseño, que si bien lo toma sobre arquitectura es válido para todas las disciplinas. Él plantea que el conocimiento de los testimonios históricos de pensar y hacer los objetos materiales o perceptuales, enriquecidos con los testimonios de quienes lo hacen, tuvieron la experiencia de pensarla, idearla, hacerla y llevar una reflexión escrita y experimental sobre sus procesos creativos, sobre naturaleza, objetivos y esencia, es justamente lo que constituye la cultura proyectual. Entonces es muy importante sensibilizarlo al alumno desde esa mirada, y se pueden hacer muchísimas cosas para realmente hacer un desarrollo importante de esta mirada. Entonces formular una dialéctica permanente para realmente enriquecer esa práctica proyectual y formar de una manera mucho más sólida a nuestros futuros profesionales. Gracias.